Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un escándalo. Y no cualquier escándalo, sino uno que involucra a uno de los bombones turcos más queridos y deseados del momento, Kerem Bürsin. Como bien saben, aquí nos encanta el chisme, nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y más cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y bueno, el título ya les da una idea, ¿no? Escándalo, Kerem Bürsin prohíbe hablar de Hande. ¿Por qué el silencio? Intriga. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo del silencio que ha impuesto Kerem Bürsin sobre la que en su momento fue su pareja y compañera de trabajo, Hande Erçel. Vamos a analizar por qué se rumorea que Kerem no quiere que se mencione a Hande en entrevistas, en redes sociales y en cualquier otro ámbito público. Vamos a desentrañar los motivos detrás de este aparente veto, y por supuesto, vamos a especular un poco, porque ¿a quién no le gusta una buena teoría? Pero antes de empezar con todo el chisme, les quiero recordar que si les gusta el contenido de este canal, si les interesa el mundo de las series turcas, los famosos, los chismes y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, suscríbanse. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así no se pierden ni un solo detalle de lo que está pasando. No se olviden. Bueno, ahora sí empecemos con el escándalo. Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a muchos y que catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. La química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían, todo parecía mágico. Y esa magia, ese flechazo, traspasó la pantalla. Durante la grabación de la serie, la chispa entre Kerem y Hande traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Sus fans, que habían vibrado con la historia de amor ficticia, se volcaron por completo en la vida real de los actores. Estaban fascinados con su amor, con sus gestos, con sus publicaciones en redes sociales. Todo era romanticismo, viajes, eventos, parecían la pareja perfecta. Compartían fotos en lugares exóticos, dedicándose mensajes llenos de cariño y compartiendo momentos íntimos que hacían soñar a sus seguidores. Eran la it couple del momento, la pareja que todos querían imitar. Recuerdo perfectamente la efervescencia que generaban cada vez que se dejaban ver juntos. Las redes sociales ardían con comentarios, fotos, vídeos. Era una locura colectiva. La gente se sentía conectada con ellos, como si formaran parte de su propia historia de amor. Incluso algunos fans crearon perfiles dedicados a la pareja, recopilando cada detalle, cada rumor, cada movimiento de Kerem y Hande. Era una época dorada para ellos, una época de éxito profesional y personal que parecía no tener fin. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura conmocionó a sus seguidores, que no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, que parecía tan unida, se separara? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de especulaciones y de preguntas sin respuesta. Aunque ninguno de los dos ha dado demasiados detalles sobre las razones de la ruptura, lo cierto es que desde entonces el ambiente entre ellos parece haberse enfriado considerablemente. La magia se esfumó, la comunicación se redujo al mínimo y aunque en ocasiones han coincidido en eventos, la distancia entre ellos es palpable. Y aquí es donde entra en juego el supuesto veto de Kerem. Según varios rumores y fuentes cercanas a ambos actores, Kerem Bürsin habría pedido expresamente, tanto a su equipo de trabajo como a las personas que le rodean, que no se le pregunte sobre Hande en entrevistas, ni se le mencione en eventos públicos. Parece ser que en sus apariciones, Kerem prefiere evitar cualquier referencia a su expareja y por lo que se dice, incluso ha llegado a mostrarse incómodo cuando el tema surge. Esto ha generado una gran expectación y ha avivado la curiosidad de los medios y de los fans, que buscan desesperadamente entender qué hay detrás de este silencio. Se dice que en algunas entrevistas, cuando el entrevistador ha intentado mencionar a Hande, Kerem ha cambiado de tema o ha respondido con evasivas. En eventos públicos ha evitado cualquier contacto visual con ella, y se ha mostrado distante en caso de coincidir.
Incluso algunos medios turcos han reportado que Kerem ha llegado a pedir que se eliminen fotos o vídeos donde aparezca Hande DS. Redes sociales. Todo esto ha contribuido a crear un aura de misterio y de especulación en torno a la relación entre ambos actores. ¿Por qué esta prohibición? ¿Qué motivos podrían haber detrás de este silencio? Existen varias teorías y vamos a analizarlas una por una. Teoría 1. Superar el pasado y enfocarse en el presente. Esta es una de las teorías más lógicas y comprensibles. Después de una ruptura, lo más normal es querer pasar página, concentrarse en uno mismo y en nuevos proyectos. La vida, y sobre todo la vida de un actor, sigue su curso. Kerem, siendo una figura pública, podría estar intentando evitar cualquier distracción que le impida enfocarse en su trabajo y en su carrera. La industria del entretenimiento es muy demandante y constantemente se requiere de nuevos retos, y la exposición mediática es constante. Evitar hablar de Hande le permitiría, supuestamente, mantener la privacidad de su vida personal y centrarse en los proyectos en los que está involucrado actualmente. Es como decir el pasado pisado y concentrarse en el futuro. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que Kerem ha estado muy activo profesionalmente desde la ruptura. Ha participado en varios proyectos, tanto en televisión como en cine, y ha seguido cultivando su imagen de actor versátil y comprometido con su trabajo. Evitar hablar de Hande le permitiría mantener una imagen profesional y evitar que su vida personal interfiera con su carrera. Además, el mundo del espectáculo es implacable y cualquier desliz o comentario fuera de lugar podría ser malinterpretado y generar controversias innecesarias. Teoría 2. Proteger su nueva relación. Otra de las posibilidades es que Kerem tenga una nueva relación sentimental y que quiera protegerla del escrutinio público. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales son un tema recurrente, y cualquier comentario o comparación con su expareja podría resultar incómodo para su nueva pareja. Prohibir hablar de Hande podría ser una forma de mantener esa nueva relación en privado, sin que la atención mediática la afecte. Esta teoría se refuerza con el hecho de que, al menos públicamente, Kerem no ha confirmado ninguna nueva relación, lo que podría indicar que prefiere mantener su vida privada fuera del alcance de los medios. El secretismo en torno a su vida personal podría ser una estrategia para proteger a su nueva pareja, evitar que sea acosada por los paparazzi y preservar la tranquilidad de su relación. Además, la constante comparación con Hande podría resultar muy pesada para la nueva pareja, y Kerem, siendo consciente de esto, podría estar intentando evitar cualquier tipo de situación que pueda generar incomodidad o conflicto. La discreción en estos casos es fundamental para preservar la estabilidad de una relación. Teoría 3. Diferencias personales irreconciliables. Aunque la pareja, en su momento, parecía de ensueño, como ya mencioné, a veces, las cosas no son lo que parecen. Podría ser que la ruptura fuera más complicada de lo que se ha mostrado públicamente, que hubiera diferencias personales irreconciliables que dificultan cualquier tipo de relación, incluso una amistosa. En este caso, evitar cualquier mención a Hande sería una forma de mantener la distancia y evitar posibles conflictos o malentendidos. Es posible que tras la ruptura hayan surgido problemas y desacuerdos que hayan hecho imposible mantener una relación cordial. La incompatibilidad de caracteres, las diferencias en los estilos de vida o incluso la presencia de terceras personas podrían haber sido factores determinantes en la ruptura. En este escenario, lo mejor es cortar por lo sano y evitar cualquier tipo de contacto que pueda reavivar viejos fantasmas o generar situaciones incómodas. El silencio, en este caso, se convierte en una herramienta para protegerse y para evitar un desgaste emocional innecesario. Teoría 4. Marketing y control de la narrativa. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea, en parte, una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, el misterio y el silencio pueden generar mucha expectación. Al prohibir hablar de Hande, Kerem estaría indirectamente manteniendo su nombre en la conversación, generando interés y curiosidad. Esto, a su vez, podría beneficiarle a él y a sus proyectos futuros. No es una teoría descabellada, ya que muchos famosos utilizan este tipo de estrategias para mantenerse en la conversación mediática. El secretismo y la ambigüedad pueden ser herramientas muy poderosas en el mundo del espectáculo. Al evitar hablar de Hande, Kerem alimenta la curiosidad de los medios y de los fans, que buscan desesperadamente respuestas.
Esto genera interés en su figura y en sus proyectos, y le permite mantener una presencia constante en los medios. Además, el misterio siempre vende y la gente tiende a sentirse más atraída por aquello que no puede obtener fácilmente. El silencio, en este caso, se convierte en una estrategia para controlar la narrativa y para mantener su imagen en el centro de atención. Teoría 5. Respeto a la privacidad, y por último, y no menos importante, existe la posibilidad de que Kerem simplemente quiera respetar la privacidad de Ande. Después de una ruptura, lo más normal es que cada persona quiera tomar su camino y alejarse del foco mediático que alguna vez compartieron. Evitar hablar de Ande podría ser una forma de demostrar respeto por su decisión de mantener su vida privada y de evitar cualquier tipo de controversia. El respeto a la privacidad es un valor fundamental, y Kerem, al evitar hablar de Ande, podría estar demostrando su compromiso con este principio. Es posible que tras la ruptura ambos hayan acordado mantener la distancia y evitar cualquier tipo de comentario que pueda dañar la imagen o la privacidad del otro. El silencio en este caso se convierte en una muestra de madurez y de respeto, y demuestra que a pesar de la separación, existe un mínimo de consideración y de empatía entre ambos. Como ven, hay muchas posibilidades y especulaciones en torno a este supuesto veto. Lo cierto es que hasta el momento Kerem no ha confirmado ni desmentido nada, lo que solo alimenta aún más el misterio. El silencio en este caso se convierte en la mejor herramienta para generar interés y para mantener a la gente hablando. La intriga es parte inherente al mundo del espectáculo. Mientras tanto, Hande Erçel continúa con su exitosa carrera, participando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Y aunque su nombre sigue siendo mencionado en relación con Kerem Bürsin, ella parece estar centrada en el presente y en el futuro. Ha demostrado ser una profesional talentosa y comprometida, y ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Su imagen, lejos de verse afectada por la ruptura, se ha fortalecido y su popularidad sigue en aumento. La vida al final continúa. En conclusión, el supuesto silencio de Kerem Bürsin en torno a Hande Erçel sigue siendo un enigma. Las razones detrás de esta aparente prohibición son múltiples y pueden deberse a factores personales, profesionales o incluso estratégicos. Lo que sí es cierto es que el tema genera interés y curiosidad, y que la relación entre ambos actores, que alguna vez fue tan comentada, ha dado un giro inesperado. El silencio en este caso se convierte en la clave para mantener el misterio y la expectación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente la conozcan solo los involucrados. Lo importante es que ambos, Kerem y Hande, sigan adelante con sus vidas, que sean felices y que continúen cosechando éxitos en sus carreras. Y nosotros, los fans, seguiremos observando, analizando y especulando porque, al final, el chisme es parte fundamental de nuestra afición por el mundo del espectáculo. Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. A mí me encanta debatir y discutir estos temas, así que me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem Bürsin evita hablar de Hande? ¿Cuál de estas teorías les parece más plausible? ¿Creen que hay algo más detrás de este silencio? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que todos se enteren del chisme y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que así no se pierden ningún nuevo vídeo y podrán seguir disfrutando de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. La campana. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.